demora, teníamos unos problemas técnicos, pero ya estamos por acá. Hay algunos compañeros nuevos, entonces quisiera dar algunas instrucciones. Primero, los videos de la clase del día lunes y martes se encuentran disponibles en la plataforma de YouTube que se les en el chat. Igual se las va a volver a enviar por si han ingresado nuevamente al grupo de WhatsApp. La asistencia se va a tomar con el Meet. Quiere decir que las personas que vayan entrando de forma puntual o el tiempo que permanezcan por más de una hora o cuanto dure la se va a ir registrando automáticamente. Quiere decir que si ustedes entraron de último unos 5 minutos, no se les va a considerar, se va a considerar cuando tiene el tiempo más o menos igual a lo que se tardó la ponencia. Ahorita se está tomando automáticamente y si no pudieron entrar a alguna clase, entonces al final, el día viernes, va a haber un formulario que tiene algunas preguntas de los temas para que ustedes puedan ver los videos del día lunes y el día martes. Una vez ya viéndolos, ya van a poder contestar las preguntas el día viernes para tener derecho a su certificado de participación. ¿Ok? Manuela, tú tienes la mano arriba, no sé si tienes alguna duda. O creo que se levantó. Que yo creo que no. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Hoy tenemos a Mary del Carmen Guzmán Alonso. Ella va a impartir el tema de bronconeumonía y neumonía. Ella es creadora de contenido médico en Apuntes MedLife y es estudiante de sexto año de medicina humana. Es embajadora de Prima Languages y es staff en usamedic.oficial. Entonces, Mary del Carmen, muchísimas gracias. El tiempo es tuyo. Muy buenas noches con todos. De antemano les pido unas disculpas por la tardanza. Sin embargo, vamos a ir exponiendo este tema. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden ir escribiendo en el chat. Generalmente yo suelo exponer en este caso que sea muy participativo. Haré algunas preguntas, sobre todo para que se consolide más la presentación en este caso. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya. A ver. Vamos a descargarle para poder... Ya. De igual manera, les comento de que ustedes pueden ir escribiendo para que sea participativo toda esta ponencia. Ya. Listo. Ahora sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Mary de Carmen Guzmán Alonso. Soy interna 2024. Soy miembro del staff de USAMedic, miembro del staff de Grupo CTO y me pueden seguir en mis redes sociales como Apuntes MedLife. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre neumonía. En primera tenemos que ver qué es neumonía. La neumonía va a ser un proceso que es inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso. Cabe recalcar que no toda neumonía, vamos a escribir por acá, creo que, a ver, un momento por favor, para que podamos escribir. Ya, ahora sí. Ya, como les decía, toda neumonía en este caso no va a ser de un proceso netamente infeccioso, también puede ser de un proceso que es inflamatorio. ¿Qué quiere decir de un proceso inflamatorio? Por ejemplo, cuando comúnmente nosotros vemos cuando rotamos en los hospitales que el paciente viene con neumonía, ¿no? Hablamos tanto de una neumonía, una NAC, que vendría a ser una neumonía asociada a la comunidad, o una NIC, en este caso intrahospitalaria o nosocomial en este caso, pero también poco se habla de las neumonías que son inflamatorias, como la eosinofílica. Sin embargo, para este producto de esta exposición vamos a hablar de los que son netamente infecciosos. Pero recordar que las neumonías no solamente son de origen infeccioso, sino también son inflamatorios. ¿Cuál va a ser la incidencia en este caso de las neumonías?
Las neumonías van a ser comúnmente dadas de 5 al 15% de toda la población a nivel mundial. Esto cabe recalcar que nosotros lo vamos a dividir en diferentes grupos etarios. La clasificación de las neumonías es muy extensa porque nosotros lo vamos a clasificar en el grupo etario, que quiere decir que en recién nacidos, en neonatos, adultos mayores, adultos jóvenes. Pero quiere decir que nosotros ya tenemos eh, a este paciente que está infectado con una neumonía, pero ¿cuál va a ser su etiología? Su etiología va a ser de manera viral o bacteriana o incluso micótica. Cuando nosotros hablamos de una neumonía que va a ser por hongos, podemos hablar de cándidas o aspergilosis. Cuando también podemos hablar de una neumonía por parásitos, podría ser también Pneumocystis carinii, que se asocia a los inmunocomprometidos, los pacientes que tienen VIH. Y también cuando hablamos sobre todo de la clínica, ¿no? Vemos que es una neumonía asociada a la comunidad, una NAC, una típica. De ahí más adelante vamos a ver y diferenciar cuál es de las dos. Como se los decía, esta tiene una mayor incidencia, sobre todo de 5 al 15% de toda la población adulta a nivel mundial. Es más frecuente, sobre todo en los extremos de vida. Cuando nosotros vamos a hablar de los extremos de vida, nosotros hablamos de cuáles, de los recién nacidos y de los adultos mayores, ¿cierto? Los adultos mayores, si bien es cierto, tienen un montón de comorbilidades en algunos casos, pero también en la neumonía que más asocia a los adultos mayores, ¿cuál vendría a ser? La neumonía aspirativa. ¿Y por qué vendría a ser la neumonía aspirativa? Porque comúnmente los adultos mayores van a tener algún trastorno en la deglución. También vamos a hablar que en los extremos de vida, en los recién nacidos, hay diferentes patógenos. No solamente los patógenos que podemos encontrar se van a subdividir en diferentes ramas. Por ejemplo, en los que van a ser menores de 3 años, menores de 3 semanas, encontramos de 3 meses a 4 años, encontramos de 3 semanas a 3 meses, de 5 a 15 años, ¿no? Eso también lo vamos a hablar más adelante. También, ¿dónde nosotros vamos a encontrar mayores pacientes que tienen mayor frecuencia de tener neumonía? Vamos a encontrar en las estaciones de invierno, sobre todo en el cambio de estación. Las personas con factores de riesgo que van a estar asociados, por ejemplo, los pacientes que tienen una comorbilidad asociada, por ejemplo, pulmonar, como cuáles vendría a ser, por ejemplo, el EPOC, o por ejemplo los pacientes que presentan asma, o los pacientes que tienen EPIT, diferentes tipos de patologías asociadas a compromisos pulmonares. También encontramos una mortalidad que es del 1 al 5% en todos los casos de los NAC que son ambulatorios. Y acá vamos a partir en diferentes puntos porque lo vamos a ver desde el grado de severidad. Cuando nosotros vamos a hablar de una neumonía, si bien es cierto, como se los mencionaba, la neumonía tiene diferentes clasificaciones. Como ya se los mencionaba, el grupo etario. Sobre todo, ¿a dónde va a abarcar? A los extremos de vida. Cuando yo digo los extremos de vida, estoy hablando de los recién nacidos y también estoy hablando de quién, de los adultos mayores. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, un adulto joven, un adulto que pongamos tiene 21 años, no sea propenso a tener neumonía. Sí, sí lo puede tener. Sin embargo, acá vamos a partir en dos puntos. ¿Por qué? Porque podemos hablar de tres puntos, valga la redundancia, como puede ser leve, moderada o severa. Y esto que se asocia a las complicaciones, por ejemplo. Dentro de las complicaciones podemos también subdividir a la neumonía en complicada y en no complicada. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de las neumonías que van a ser leves, que van a ser moderadas y van a ser severas, el enfoque de tratamiento va a ser totalmente distinto. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una neumonía leve, yo les hago la pregunta, viene un paciente, el paciente, vamos a ponerle Carlos, viene con una neumonía, viene con, por ejemplo, tiene fiebre, tiene una tos productiva, tiene, por ejemplo, malestar general, ligera disnea. Entonces, ¿qué me va a convenir en este caso?
que yo lo hospitalice a este paciente que en teoría está, bueno, no está complicado, tampoco está sano, pero me convendría a este paciente, a Carlos, hospitalizarlo, los leo. O si gustan pueden escribirlo. Si no tiene ninguna otra comorbilidad, solamente tiene fiebre, tiene tos productiva, malestar general y ligera disnea. No es una disnea eh, tan forzada. ¿Convendría hospitalizarlo o no convendría hospitalizarlo en este caso? No convendría hospitalizarlo. ¿Por qué no convendría hospitalizarlo? Si bien es cierto, en el hospital nosotros vamos a encontrar diferentes patógenos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar, por ejemplo, virus que van a estar, para que ustedes lo puedan entender, que van a estar viviendo dentro del hospital, encontramos de repente algún parásito que va a estar ahí. Entonces, si yo a Carlos, yo veo que su clínica no es tan mortal o que de un momento se me pueda descompensar. ¿Por qué? Porque pongamos que Carlos es un paciente que tiene una buena alimentación, que hace deporte, por ejemplo, es deportista, que no tiene antecedentes familiares. Entonces, no me convendría a mí, ¿qué cosa? Hospitalizarlo. Entonces, ¿cuál sería mi enfoque de tratamiento hacia Carlos? ¿Cuál vendría a ser mi enfoque de tratamiento? Que yo lo trate de manera ambulatoria. ¿Qué quiere decir que yo lo trato de manera ambulatoria? Que yo le doy los medicamentos, viene a consulta, viene a consultorio externo de neumología o de medicina interna, yo le doy el tratamiento por tantos días, qué tratamiento le voy a dar de acuerdo obviamente a la clínica, que también lo vamos a ver más adelante, y se puede resolver, ¿no? En 7 días, por ejemplo. Ahora es muy distinto, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos también de una neumonía, en este caso con el mismo paciente Carlos, que ya yo le he dado un tratamiento, que es un tratamiento ambulatorio. ¿Por qué le he dado un tratamiento ambulatorio? Porque es una neumonía leve. Ahora, si yo estoy hablando de una neumonía moderada, explícitamente convendría, ya no hablamos de Carlos, por ejemplo, estamos hablando de otro paciente, vamos a poner a Pedro, ya, Pedro. Pedro tiene un antecedente de tener un EPOC, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, es un paciente que ha tenido, por ejemplo, hace 2 meses un trasplante de hígado, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Este paciente viene con fiebre, viene con una tos productiva, viene con una disnea a mediados esfuerzos. ¿Qué más podemos poner? Ha tenido en el último año ha tenido dos descompensaciones, porque además, pongámosles que tiene diabetes. Ahora, ¿me convendría o no hospitalizarlo a este paciente, a Pedro? A Pedro, ¿me convendría en este caso hospitalizarlo, sí o no? Los leo. Sí convendría hospitalizarlo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué le hospitalizo a Pedro y no hospitalizo a Carlos? Porque en este caso, Carlos, si bien es cierto, sí cumple algunas manifestaciones clínicas, alguna sintomatología, que en este caso podríamos sospechar que sea de una neumonía, pero este paciente es poco probable que se me descompense, ¿cierto? Se me descompense. Ahora, en cambio, en Pedro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué habíamos visto nosotros? Que Pedro tenía EPOC, ¿cierto? Tiene una diabetes, tiene un trasplante. Además, que en este caso está presentando alguna sintomatología. Entonces, de un momento a otro, Pedro se puede descompensar, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo lo puedo manejar? Puedo manejar a Pedro en su casa, si es que yo le doy un tratamiento ambulatorio, si es que yo le doy un tratamiento que sea en su casa, ya le doy las pastillas y todo, o en este caso, Pedro se me descompensa en el hospital teniendo todos los recursos, teniendo todo el personal.
Entonces, a mí me conviene, ¿qué cosa? ¿Qué estoy viendo acá importante, sobre todo en el manejo de la neumonía, tanto si es leve, moderado, severa? Estoy manejando 3 puntos importantes, que uno, me va a ser también criterios de hospitalización, que va a ser los criterios de hospitalización si yo sé que está en leve, moderado o severo, y ahorita voy a explicar la parte severa ahorita, los factores de riesgo, porque no es igual que, por ejemplo, Carlos, tiene una buena alimentación, que es deportista, eh, que no tiene comorbilidades, no tiene antecedentes familiares, a, por ejemplo, a Pedro, ¿cierto? Ahora hablamos de que Carlos es un adulto que tiene, pongamos, 30 años y Pedro es un adulto mayor que tiene 64, por ejemplo, 66, pongámosles. Entonces, es muy diferente, ¿cierto? Y también, ¿qué cosa? ¿Cómo va cursando la enfermedad? La severidad en este caso, de su comorbilidad. ¿Cuál es más propenso a que se me descompense, Carlos o Pedro? Pedro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la diabetes, eh, creo que ustedes ya han tenido el curso de diabetes, que también lo pueden ver en la página. El curso de la diabetes es muy fluctuante. Entonces, en este caso, me conviene que yo lo hospitalice. Ahora, vamos a dar otro ejemplo con otro paciente. Ahora estamos hablando de Juan, ¿ok? Estamos hablando de Juan. Juan es un paciente que es un adulto mayor, vamos a ponerle de 80 años, ¿sí? Eh, que ha tenido un trasplante de corazón hace 3 meses, está hospitalizado desde hace 3 meses, ¿cierto? ¿Qué vamos a poner? Tiene, um, tiene un HPP, una hiperplasia prostática benigna, HB, sí, hiperplasia prostática benigna, tiene incontinencia urinaria y vemos que también, por ejemplo, tiene un síndrome de caídas, ¿ok? Tiene un montón de comorbilidades, además que nosotros estamos viendo que está hospitalizado hace 3 meses, que hace poco ha tenido un trasplante de corazón. Ahora, este paciente, además de eso, está teniendo la clínica de una neumonía. ¿Qué es lo que a mí me convendría en este caso con este paciente? Y eh, la enfermera de turno relata, en este caso, que Juan se ha, vamos a poner, de que se me ha descompensado. ¿Qué es lo que debería hacer con Juan? Ok, está hospitalizado, sí. Nosotros en el hospital vamos a tener diferentes áreas, por ejemplo, un área de observación, consultorio externo, la área de cirugía, pero también tenemos una unidad de cuidados intensivos. Entonces, en la parte severa, nosotros vamos a estar hablando de que a todos los pacientes que van a tener, ¿qué cosa? Que ingresar a dónde? A UCI, por ejemplo. Que ahí ya es diferente el manejo, ¿cierto? En la leve, ¿cómo nosotros lo tratábamos? Lo tratábamos de manera ambulatoria. ¿Y cómo lo tratamos de manera moderada? Lo tratamos si se tiene que hospitalizar, tiene que estar en observación. Sin embargo, la estancia dentro del hospital no va a ser tan prolongada, por ejemplo. Entonces, acá tenemos diferentes tipos de pacientes, lo que nosotros tenemos que ver cómo vamos a actuar con Carlos, con Pedro y con Juan, a dónde nosotros lo vamos a estar llevando. Ahora, nosotros hablábamos justamente de la parte de la neumonía, cuáles eran los casos que nosotros íbamos, por ejemplo, a darle el tratamiento. Ahora, de todas las neumonías, nosotros vamos a encontrar, en este caso, que sí se da en estaciones de invierno, sobre todo por el cambio de estación. Las personas con factores de riesgo que están asociados, que ya lo hemos visto, que el 1 al 5% de los casos de las neumonías asociadas a la comunidad son de manera ambulatoria. Sí, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué quiere decir? Que ya yo tengo del 1 al 5%.
es de manera ambulatoria. Del 6 al 14% de todos los casos van a requerir una hospitalización. Pero si yo lo estoy tratando de manera ambulatoria, quiere decir que la neumonía, estoy hablando que es una neumonía leve, ¿cierto? Si estoy hablando que es del 6 al 14% de todos los casos que van a requerir hospitalización, quiere decir que yo estoy hablando de una neumonía moderada. Y cuando estoy hablando de que van a ingresar a UCI, estoy hablando que es severa. Entonces acá ya tengo un tipo de clasificación, ¿cierto? Un tipo de clasificación de la neumonía. Ahora, ya hemos visto cómo nosotros lo vamos a ir tratando en este caso. Ahora vamos a ver, ahora sí, ahora vamos a ver esta otra clasificación. La clasificación ya la hemos visto, que es leve, moderada y severa, ¿cierto? Ahora, también les había hablado que también depende de qué, del patógeno, ¿cierto? Porque no es lo mismo que a mí me dé una neumonía que, por ejemplo, sea viral, que sea micótica, que sea una neumonía por parásitos, o la que comúnmente más se habla, las bacterianas, por ejemplo, ¿cierto? No, no es igual. Ahora, nosotros también habíamos visto la clasificación de acuerdo al grupo etario. Y de acuerdo al grupo etario hay diferentes patógenos que nosotros los vamos a ir desarrollando y viendo cuál es cuál. De acuerdo, por ejemplo, en algunos casos, sobre todo en los recién nacidos, hasta los menos de 3 semanas, que acá lo vamos a escribir, menos de 3 semanas, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar a la listeria monocitogenes, a las enterobacterias, gram negativos, a los citomegalovirus, por ejemplo. Ahora, hay otra clasificación que nosotros lo vamos a encontrar de 3 meses a 4 años. ¿Qué patógeno nosotros vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar a partir de los 3 meses hasta los 4 años, vamos a encontrar a los virus, a los virus respiratorios. Vamos a encontrar también Streptococcus pneumoniae. Vamos a encontrar también al Haemophilus influenzae. Y también podemos encontrar al Mycobacterium tuberculosis. Ahora, encontramos de 3 semanas a 3 meses, hay un punto de corte, ¿cierto? Acá nosotros vamos a encontrar también a los virus respiratorios. Vamos a encontrar al Streptococcus pneumoniae, al Staphylococcus aureus. Y así nosotros, de acuerdo a grupos etarios, nosotros vamos a encontrar cuál es más, cuál tiene mayor incidencia y mayor prevalencia de acuerdo a los grupos etarios. Si bien es cierto, hay una clasificación de que nosotros la encontramos como las típicas y las atípicas, ¿cierto? De acuerdo a las típicas, son lo que comúnmente se da, son el proceso de, va a haber una inflamación que nosotros vamos a encontrar a nivel, por ejemplo, también puede ser bronquial, segmentario o lobar, que también es otra clasificación de acuerdo a dónde está localizado, por ejemplo, la consolidación que nosotros vamos a encontrar en las neumonías al momento de la auscultación. En las típicas y en las atípicas también hay otra clasificación. Otra clasificación que nosotros podemos encontrar de las neumonías, ¿cuál vendría a ser? De todas las que ya hemos visto. En sí, vamos a encontrar 6. Severa, moderada. Encontramos de acuerdo también al sistema inmune del huésped. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, no es lo mismo a un inmunocomprometido. ¿Qué quiere decir? Que tiene, en este caso, sus defensas bajas. O tiene una enfermedad de fondo. Por ejemplo, los que tienen VIH, ¿cierto? Y a los, por ejemplo, que están
que no tienen ninguna comorbilidad, su sistema inmunológico no está tan alterado como estos pacientes. Entonces, acá de acuerdo al huésped. Tenemos de acuerdo a la severidad, de acuerdo al patógeno, de acuerdo al grupo etario. Y es muy diferente también la parte del tratamiento. Dentro de los factores de riesgo a las neumonías, nosotros vamos a encontrar la edad avanzada. A mayor edad avanzada es signo de qué cosa, que nosotros vamos a encontrar cuando el paciente tiene mayor edad avanzada. Mayor porcentaje de mortalidad, por ejemplo. Comorbilidad, de igual manera, no es lo mismo tratar a un paciente que es diabético, a un paciente que es hipertenso, a un paciente que tiene alguna, por ejemplo, tiene alguna alteración a nivel sistémico, a nivel cardíaco, a nivel neurológico, no es lo mismo. El consumo de tabaco también está asociado como factor de riesgo a la neumonía, sobre todo el índice tabáquico, ¿no? La malnutrición, el deterioro del estado mental, el tratamiento crónico con corticoides, el alcoholismo, el hacinamiento. Si bien se dice en este caso, cuando nosotros vamos a hablar de las neumonías, o que nos han dicho nuestras abuelitas en este caso, es que ventilemos, ¿cierto? Que ventilemos, que ventilemos. Hay algunos patógenos que son muy sensibles al calor, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi casa, ¿cierto? Yo tengo mi casa, tenemos en esta casa, vivimos 3 personas, son 3 cuartos, ya son 3 cuartos, pero todos los cuartos pongamos que no, están cerrados. Entonces, basta que uno de ellos se contagie, va a contagiar a los demás. ¿Por qué? Porque no va a haber circulación de aire, no va a haber desahogo de todos estos patógenos que, por ejemplo, están acá. Pongamos que sea una influenza, ¿sí? Normalmente las enfermedades respiratorias están asociadas justamente a la infección, ya sea por aerosoles o por gotitas de FUC. En este caso, entonces, si un paciente, cuando hablamos que tiene tos productiva, va a estar esparciendo estas microgotitas mediante los aerosoles, entonces, si pongamos, Pedro no quiere ventilar su cuarto, va a seguir todo esto aquí, ¿cierto? Entonces, pongamos que él se va a la sala permanece cerrada. Entonces, quiere decir que todo el medio de transmisión del cuarto se va a ir también a la sala. ¿A dónde más se va a ir? Por ejemplo, al baño. Y de igual manera. Entonces, en esta casa que solamente vivían 3 personas, ¿cuántos han contagiado? ¿Quién estaba contagiado primero? Uno, ¿cierto? Pero como no hay ventilación, no entra la luz. Como les digo, hay algunos patógenos que son muy sensibles al calor. Entonces, también, cuando hacemos una pausa aquí, cuando nosotros hablamos de los patógenos, no quiere decir que todo patógeno me va a infectar. Aquí también nosotros vamos a partir del grado de virulencia, que es muy distinto. También cuando nosotros hablamos, en este caso, de que un paciente está enfermo y el riesgo de contagiar hacia los demás también es mayor, de acuerdo. Por ejemplo, hablamos de un virus, llega hasta un punto máximo donde en teoría puede contagiar, luego ya no. ¿Por qué? Porque baja la virulencia. Pero esto es como un dato extra. Entonces hablamos que en esta casa habían 3 personas, ¿cierto? 3 personas, una persona estaba enferma, contagia a las demás. Entonces, como contagia a las demás, al final, ¿quién de todos ellos se contagió? Todos. Y esto mucho se habla de los hacinamientos. Ahora, si bien es cierto, cuando habíamos hablado de los grupos etarios, de las 3 semanas, de los 3 meses, sobre todo el rango de 3 semanas hasta los 3 meses es dada por los virus respiratorios. Adenovirus, rinovirus, ¿no?
comúnmente nosotros hemos visto que algunos pacientes, sobre todo los pediátricos, vienen justamente porque se han contagiado de algún virus o comúnmente se llama como la gripe y todo, ¿no? Entonces son los virus respiratorios. Pero ¿por qué generalmente se da? Justamente porque por el cambio de estación. Y ahora, ¿por qué nosotros hablamos del cambio de estación? Se les mencionaba que algunos patógenos son muy sensibles al calor. Entonces, cuando hablamos, ¿por qué se da en invierno? Porque baja las temperaturas, ¿cierto? Y eso hace que se proliferen los virus, por ejemplo, los virus respiratorios, y haya una mayor incidencia de los pacientes que tengan a tener compromisos pulmonares, por ejemplo. Algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta es que en los pediátricos normalmente vamos a encontrar a estos pacientes eh, por haber venido con un antecedente de haber estado, por ejemplo, en una guardería. Sobre todo en los pacientes pediátricos, siempre hay que preguntar eso. Ahora, también la sospecha de alguna aspiración. En el caso de las neumonías, como se los mencionaba, no solamente vamos a hablar de una neumonía asociada a la comunidad, una NI, una neumonía intrahospitalaria, sino también nosotros podemos hablar de una neumonía aspirativa. Estas neumonías aspirativas se dan sobre todo porque hay algún trastorno asociado a un trastorno, por ejemplo, de la deglución, un problema en la deglución, un problema en el estado de conciencia. Cuando nosotros hablamos del estado de conciencia, en este caso de los pacientes, nosotros a quién nos vamos a estar refiriendo. Por ejemplo, a los pacientes que están en coma, ¿cierto? A donde también vamos a encontrar a los pacientes que, por ejemplo, están convulsionando. Por eso es que a veces también se dice, cuando un paciente está convulsionando, tratar de mantener la zona segura y tratar de que no se aspire, ¿cierto? También, por ejemplo, los que están anestesiados o también los posanestesiados. Cuando nosotros hablamos de un problema de la deglución, por ejemplo, podemos estar hablando de un parálisis en el paladar, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, si bien es cierto, vamos a tener todo el mecanismo de respuesta inflamatoria, ¿cierto? Nuestro sistema innato, inmunitario innato. Y tenemos el adquirido, ¿cierto? El innato, ¿qué vendría a ser, por ejemplo? Cuando hablamos de la neumonía, hablamos que hay un patógeno. Ya, eso creo que ya lo tenemos claro. Tenemos el patógeno, que puede ser virus, bacterias, hongos, parásitos. Ya, ya tenemos estos patógenos. Pero ¿por dónde ingresan? Ingresan, ¿cierto? Como son respiratorios, obviamente yo los voy a inhalar, ¿cierto? ¿Cuál es mi primer mecanismo de defensa? Las fibrinas, ¿cierto? Que nosotros la vamos a encontrar justamente en la nariz, acá. Entonces, luego estas van a ingresar, ¿cierto? Y van a ir hacia los pulmones, donde ahí se alimentan y donde da todo el proceso. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? El mecanismo de respuesta del sistema innato. Ya, hasta ahí creo que entendimos. Pero, en este caso, ¿cómo nosotros vemos de una aspirativa? Quiere decir, encontramos, si bien es cierto, todo nuestro sistema, encontramos bacterias que se van a encontrar ahí como mecanismo también de defensa, como parte de nuestra flora, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos aquí, en este caso, bacterias como parte de nuestra flora, por ejemplo, los gram negativos a nivel del sistema gastrointestinal, ¿qué pasa? Como yo tenía, que les había comentado, había tenido un trastorno en la deglución, ¿cierto? Un problema en la deglución. Entonces, yo me aspiro, quiere decir que todo lo que yo tengo justamente en mi orofaringe ingresa, ¿ok? Ingresa.
porque ya sea que haya tenido alterado el estado de conciencia, ingresan por 3 mecanismos en este caso. Puede ser que ya sea por jugo gástrico, un pH ácido, ya sea por un cuerpo extraño, por el alimento, o incluso las mismas bacterias que van a ingresar. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar y nos vamos a referir de una neumonía aspirativa. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta el grupo etario, tenemos que tener en cuenta cómo nosotros lo vamos a encontrar al paciente, las comorbilidades. Sobre todo, nunca olviden este punto que se los mencionaba, que para yo poder tratar una neumonía, yo tengo que ver 3 cosas, 3 puntos importantes. Uno va a ser los criterios de hospitalización. ¿Qué más? Vamos a encontrar los factores de riesgo y la severidad de la enfermedad. Si yo tengo en claro estos 3 puntos, los criterios de hospitalización, ¿qué quiere decir? Si yo lo trato de manera ambulatoria, si yo lo trato de manera, lo tengo que hospitalizar, o en este caso se me complica, lo tengo que llevar a UCI. ¿Qué también tengo que tener en cuenta? Los factores de riesgo es muy importante. No es lo mismo que yo trate a un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, que no tienen alguna alteración, no es lo mismo, por ejemplo, yo tratar a un diabético, a un hipertenso, a algún paciente oncológico, por ejemplo, y la severidad de la enfermedad, cómo llega a hacerse. Por ejemplo, en el caso de los atípicos, generalmente me dan sintomatología respiratoria y también me da sintomatología sistémica, por ejemplo. Entonces, todo eso yo tengo que ver y analizarlo. Creo que hasta ahí estamos bien. Vamos a seguir avanzando. Ya, como se los mencionaba, hay diferencias en la clasificación, sobre todo en los 2 puntos que se los mencionaba, el grupo etario en los recién nacidos. Acuérdense que donde vamos a encontrar patologías a través de los virus, adenovirus o rinovirus, a partir de las 3 semanas hasta en adelante, ¿cierto? Sobre todo se habla de una mayor incidencia a partir más de los 3 meses. Recién nacidos, neonatos, adultos. Cuando hablamos de los adultos, estamos hablando acá ya de la clasificación de las atípicas y las típicas, y también de las NAC y las neumonías intrahospitalarias. De los adultos mayores, de igual manera, sobre todo hay una mayor asociación al neumococo, a las neumonías aspirativas también. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ir encontrando en los pacientes, lo cual es muy importante saber la edad, ¿cierto? La edad. La etiología, como se los mencionaba, en el caso de la etiología, hablamos de las virales, adenovirus, rinovirus y los demás virus que nosotros vamos a encontrar. Las bacterianas, Streptococcus pneumoniae, encontramos Staphylococcus aureus, Legionella, Mycobacterium tuberculosis. También encontramos, por ejemplo, los bacilos gram negativos. También encontramos a los anaerobios, Legionella. Encontramos al Haemophilus influenzae, entre otros, ¿no? Las micóticas, como ya se los mencionaba, aspergilosis, y también tenemos a cándida. Y también encontramos a la neumonía por parásitos. ¿Sí? Ahora, ¿qué también nosotros vamos a encontrar? Nosotros vamos a ver la parte de la clínica, que es muy importante, la diferencia entre una típica y una típica. Acá les vamos a explicar mejor, y sobre todo la parte de la fisiopatología, ¿no? Entonces, normalmente mi pulmón
¿qué tiene adentro? Tiene aire, ¿cierto? Yo respiro, inhalo, exhalo, hay el intercambio, ¿no? Ventilación, perfusión, ¿cierto? Entonces, todo esto es lo normal. Ahora, ¿qué habíamos dicho al principio? Que la neumonía es un proceso inflamatorio o infeccioso, ¿cierto? Y que ahí vamos a ver más infeccioso. Entonces, ingresa, ¿ok? Ingresa el patógeno, genera acá, ¿qué cosa? Un proceso de inflamación. Vienen los macrófagos, vienen a tratar de fagocitar todo lo que están viendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos situaciones, que va a ser la situación A y la situación B. La situación A lo vamos a tratar a que sea un estado más típico, ¿sí? Y el B lo vamos a tratar como un estado más atípico. Llámese típico a que la gran mayoría de los pacientes o la gran sintomatología lo presentan la mayor parte. Entonces, normalmente un paciente viene con estas características, o sea, lo típico. Lo atípico es que sí se produce, pero en menor cantidad, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? En sí, no sé si ustedes en algún momento habrán visto todo este punto, ¿cierto? La parte de la edematización, la hepatización tanto roja como gris y la resolución. Vamos a hablar de esto para que nosotros podamos entender. Como se los mencionaba, habíamos hablado de la típica y de la atípica, ¿cierto? Entonces, yo tengo mi pulmón sano y incidentalmente me contagio. Me contagio entre el patógeno y acá se hace. ¿Ok? Acá se hace todo este proceso. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera reacción? Que haya un proceso de edematización o una congestión, ¿cierto? Una congestión. ¿Qué quiere decir? Que va a haber, ¿qué cosa? Una extravasación tanto del fluido que va a aumentar la permeabilidad vascular, van a llegar acá. Llega eh, el patógeno llega como visitante, ¿sí? Llega acá, pero ¿qué pasa? Aquí, como es alguien extraño que está viniendo, ¿quiénes van a llegar? Van a llegar los macrófagos y van a llegar los leucocitos. ¿Por qué? Porque este patógeno no debería estar acá. Si no debería estar acá, ¿quién necesita o qué necesitamos para que no esté acá? Tenemos que sacarlo, ¿cierto? Entonces, nuestro mecanismo de defensa van a venir los macrófagos, van a venir todos ellos a botarlo. Entonces, ya lo botan. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿O qué más se hace? Entonces, como vienen tantos los macrófagos, como vienen tantos los leucocitos, aumenta. ¿Aumenta qué cosa? La permeabilidad. Por eso es que acá nosotros vamos a ver, inhalan, ¿cierto? Vienen acá los alvéolos. Recordar que en los alvéolos, y acá están los capilares, ¿cierto? Y acá vemos el proceso, lo normal, la ventilación por la perfusión, ¿cierto? Ya. Entonces, vienen acá, informan que han llegado alguien desconocido, alguien que no debería estar acá. ¿Qué hacemos? Los botamos. Entonces, llega esto y se va. Ahora, la parte de edematización, la parte de congestión, ¿por qué? Porque aumenta, sobre todo, ¿por qué se dice que es la parte de congestión o edematización? Porque aumenta la permeabilidad, se congestiona, hay un tránsito. ¿De qué? De los macrófagos y los leucocitos. Normalmente, este proceso va a durar 2 días. 2 días. Que llegan, vienen al patógeno y tratan de sacarlo. Lo fagocitan, ¿cierto? Ahora, la parte de hepatización vamos a tener 2 puntos.
¿Qué quiere decir? La hepatización. Ya habíamos visto que habían llegado los macrófagos, leucocitos, ¿cierto? A tratar de eliminar al patógeno, ¿ok? Al patógeno. Lo eliminan. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegan varios leucocitos, y los leucocitos llaman a los eritrocitos, y aquí se llena, se forma de bastantes eritrocitos, ¿ok? ¿Y por qué se llama roja? ¿Por qué? Porque justamente este alveolo que está siendo infectado, porque vino el patógeno a invadir aquí, vienen todos los eritrocitos, entonces todo esto se hace como si fuera sólido, ¿ok? Se hace como si fuera sólido. Pero como están de bastantes eritrocitos, ¿los eritrocitos de qué color son? Rojos, ¿ciertos? Rojos. Entonces se asemeja a como si fuera un hígado. Justamente porque por el color, por lo que vemos la consistencia y por todo lo que está pasando, ¿no? La hepatización roja normalmente va a durar 4 días, ¿ok? De 2 a 3 días. 4 días. Ahora, la hepatización gris, ya habíamos visto que había venido los eritrocitos, ¿cierto? Vienen aquí y hay un aumento. Y se asemeja que si fuera un hígado. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué es lo que pasa en la hepatización gris? En la hepatización gris, que el proceso va a durar 6 días, ¿ok? 6 días. Acá hay una lisis de quién? De los leucocitos y de los eritrocitos, ¿ok? Y además que hay un depósito de fibrina en el alveolo. ¿Qué quiere decir? Que han sido fagocitados, ¿ok? Vienen los leucocitos, vienen los eritrocitos, vienen los macrófagos a hacer lisis. Entonces, estos van a dejar el depósito de fibrina. Entonces, de lo que era rojo, por el aumento de la fibrina, se vuelve gris. ¿Ok? Entonces, ya habíamos tenido dos procesos, ¿cierto? La hepatización, ya, la hepatización roja que duraba 4 días, la hepatización gris que va a durar 6 días. De acá a acá, ¿cuántas semanas son? Acá son 10 días, ¿cierto? 10 días. Y dos, ¿qué teníamos acá? 2 días. Sumen esto, ¿cuánto me da? 12 días. Ahora, normalmente una semana tiene 7 días. Entonces, quiere decir que es más o menos aproximadamente 2 semanas. ¿Ok? 2 semanas. Ahora, ¿qué es lo que a mí me falta? Me falta la parte de resolución, ¿cierto? O sea, ya tengo todo esto. Ya vino, fagocitaron, hicieron lisis, hicieron el depósito de fibrina. ¿Qué es lo que pasa? Ya vamos a encontrar un exudado alveolar que va a ser removido mediante la tos. Ahora, recordar que la tos como tal es un mecanismo de defensa, es nuestra respuesta innata, ¿cierto? Entonces, es como si nosotros tuviéramos, en este caso, toda la lisis del patógeno, ¿cierto? En todo este pulmón. Es como, a ver, pongamos, tengo una bolsa y están las pelotitas, 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 ¿ya? Entonces, yo quiero utilizar esta bolsa porque la quiero reutilizar. Entonces, lo normal es que yo agarre las pelotitas y las saque, ¿cierto? Una por una, una por una. ¿Por qué? Porque yo quiero utilizar esta bolsa. Es lo mismo. Ahora, la parte de resolución, aquí ya viene el mecanismo de la tos. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene que sacar todas estas pelotitas justamente de quién, del mismo pulmón, las tiene que sacar. ¿Y cómo las puede sacar? Porque yo no puedo meter mi mano, llegar hasta mis pulmones, pasar mi garganta,
llegar hasta mis bronquios, llegar hasta mis pulmones y sacarlo uno por uno. ¿Qué tengo que hacer? Hacer el mecanismo de la tos para sacarlo. Y aquí es que gradualmente nosotros vamos a estar relativamente sanos, ¿cierto? Si es que no ha llegado a mayores o si no ha habido complicaciones en este caso. Ya, ahora, es lo que nosotros vamos a encontrar esto, ¿cierto? La parte de la resolución lo vamos a encontrar hasta 2 meses después. ¿Qué quiere decir? Que todo este proceso que se ha dado de aquí hasta acá es todo el proceso de que de la fisiopatología, de que de la neumonía. Ahora, recordar que la neumonía no solamente la vamos a encontrar en los pulmones. También hemos hablado de que de la bronconeumonía. La bronconeumonía, la fisiopatología es similar, es la misma, pero a diferencia es que se va a dar en dónde? En los bronquios que se van a encontrar aquí, que pueden ser primarios, pueden ser secundarios. Lo vamos a encontrar aquí. Disculpen. Entonces, es por eso que nosotros vamos a encontrar esto. Ahora, si bien es cierto, por parte de la tos es un proceso relativamente normal que me puede durar hasta 3 meses, ¿ok? La tos, después de haber tenido, ¿qué cosa? Un proceso respiratorio, ¿ok? Después de haber tenido todo un proceso respiratorio, me puede venir como consecuencia de lo que tuve todo, todo este proceso, ¿ok? Creo que hasta ahí entendieron la parte de la edematización, la hepatización tanto roja, tanto gris y todo, ¿ok? Ahora, ¿qué también nosotros vamos a tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que todo este proceso se va a dar, pero esta va a ser la fisiopatología normal, ¿ok? Pero nosotros hablábamos de la típica y la atípica, ¿cierto? En la parte de la típica la típica y la atípica, vamos a encontrar 2 puntos. Que el proceso, todo ese proceso inflamatorio que nosotros vamos a encontrar, sea dentro del pulmón, ¿ok? Dentro del pulmón. O que el proceso sea fuera del pulmón, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Si está dentro del pulmón, nosotros vamos a encontrar la parte de la consolidación, ¿cierto? Consolidación. ¿Qué también nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la auscultación, ¿cuáles las partes importantes? Hablábamos de auscultación, percusión, palpación, inspección, ¿cierto? ¿Cómo viene el paciente? En la parte de auscultación, con el estetoscopio vamos a encontrar los crépitos. ¿Qué quiere decir crépitos? Quiere decir que yo, por ejemplo, puedo agarrar mi cabello, ¿cierto? Y frotarlo con mis dedos. Ese ruido que suena se llaman crépitos. Ok, en la típica encuentro crépitos. Y en la típica voy a encontrar subcrépitos, que viene a decir que son menos marcados, pero la diferencia es que estos subcrépitos van a cambiar por la tos. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la parte de la tos que les hablaba que este es un proceso de respiración normal? Es una respuesta de nuestro cuerpo. Entonces, estos subcrépitos, como estaban acá, ¿cierto? Están fuera, en el caso de la típica, que nosotros vamos a encontrar que era fuera, estos subcrépitos se van a modificar. ¿Por qué? Porque no están dentro de esta bolsa, ¿cierto? Es como si yo tengo una pelota adentro y otra pelota afuera. Yo las hago mover, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo tengo aquí una pelota más grande en esta bolsa y yo tengo otra pelota que es más chiquita. Esta, si yo la muevo, va a cambiar de posición, ¿cierto? Se puede mover aquí, en cambio, esta no, porque esta está pegada, esta está directa. Esa es una de las diferencias.
Ahora, en la parte de la que nosotros vamos a encontrar en la parte de la palpación, donde decimos al paciente que diga 33, ¿qué va a estar? Como esto es la parte de la consolidación, esto lo vamos a hablar que es más sólido, ¿ok? Esto es sólido. Entonces, el sonido en sólido es más aumentado, o sea, el sonido, cuando yo hablo frente a algo sólido, se escucha más, ¿ok? Entonces, las vibraciones vocales en la parte de la palpación va a estar aumentados. ¿Y qué es lo que va a pasar en la típica? En la típica, las vibraciones vocales van a estar normales. ¿Por qué? Porque el aire va a pasar. No va a haber que se va a expandir el sonido, como por ejemplo en algo sólido, se expande, ¿cierto? No, van a estar acá normales. ¿Cómo va a estar en la percusión? En la percusión voy a encontrar lo más característico, matidez, matidez. En cambio, en los sucretos no voy a encontrar matidez, porque recuerda que acá en los atípicos no es localizado, no es acá que yo lo voy a encontrar en el lóbulo derecho del pulmón, no, no es localizado, entonces no voy a encontrar la matidez, no hay matidez. Entonces así nosotros podemos tenerlo. Otras características que también lo podemos ver es acá, ¿ok? La clínica de la típica y de la clínica de la típica. En la clínica de la típica vamos a encontrar, ¿qué cosa? Una tos, pero es una tos productiva. ¿Por qué? Porque recuerda que hablábamos del proceso de hepatización, de edematización. Entonces, ¿qué cosa? Tengo toda mi condensación, toda mi bolita que está dentro de mi pulmón y quiere salir. Entonces, todo esto se llena de flema, ¿ok? Como así se dice, ¿no? La tos productiva. Yo la coloquialmente. El paciente trata de sacar, ¿cierto? Tiene tos productiva. ¿Qué más? Algo que también me olvidaba decirlo, que al momento de justamente de toda la parte de la fisiopatología va a haber una activación de las interleuquinas 1 que van a estar asociadas a la fiebre, al factor de necrosis tumoral. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar fiebre alta. Disnea, también vamos a encontrar disnea, una disnea que va a ser aumentada, que se va a agitar al momento de hablar. Un dolor torácico, que es un dolor coloquial y entre comillas, un dolor en el pecho, ¿ok? Acá los estreptores, que se los mencionaba, los crépitos, pero no se van a modificar en la voz porque van a estar ahí. O sea, si yo le digo al paciente que tosa, aquí van a estar los crépitos. Y aquí vamos a encontrar en examen de radiología la condensación, que es muy diferente a la típica. La típica, se los mencionaba que es más por fuera, ¿cierto? Acá vamos a encontrar una tos que es un poco más seca, ¿ok? No es una tos productiva como las típicas. Vamos a encontrar febrículas, unas fiebres que no son tan marcadas ni tan elevadas. Encontramos que en las atípicas no solo me dan un compromiso respiratorio tan marcado, sino que es más un compromiso más sistémico. ¿Qué quiere decir? Que me puede abarcar mialgias, artralgias, cefaleas. Entonces, todo esto me da una clínica de la típica. La severidad ya se los mencionaba, leve, moderada, severa, depende de qué, de tres criterios que son muy importantes. Los criterios de hospitalización, si yo lo voy a hospitalizar o no, los factores de riesgo, como EPOC, alcoholismo, fibrosis quísticas, los inmunosuprimidos, severa, el grado de severidad, ¿no? Si se me llega a descompensar. Recordar también que en el caso de las neumonías o por qué los pacientes fallecen por neumonías, no fallecen explícitamente por el patógeno, bueno, sí, por el patógeno, pero más fallecen o por qué se habla de la mortalidad, porque está más asociada a las consecuencias o a las complicaciones que genera la neumonía. Y eso lo vamos a escribir. ¿Cuál vendría a ser en este caso, las consecuencias o por qué fallecen los pacientes? Las complicaciones de las neumonías
En primer lugar, vamos a encontrar el shock, ¿ok? El paciente fallece por shock y sobre todo es el 90% de los pacientes que tienen neumonía fallecen por las complicaciones. Tenemos al shock, tenemos a la hipoxemia refractaria, tenemos a la falla orgánica múltiple. Entonces, por esto fallecen los pacientes. Entonces hay que tener bastante cuidado con los pacientes que tienen una neumonía severa, porque son tratados en UCI, los que están en UCI. Tanto que les he hablado de neumonías asociadas a la comunidad, neumonías intrahospitalarias, neumonías asociadas al ventilador, también tenemos, estas se parten en dos, sobre todo las adquiridas y las neumonías intrahospitalarias. No sé si ustedes recuerdan o es la primera vez que están llevando neumología. Las neumonías asociadas a la comunidad, ya tengo claro que es afuera, no es en el hospital, ok. Pero como yo sé que un paciente viene, Juanito, Pedrito, Carlos, viene y yo no sé diferenciar si es hospitalaria o si es de la comunidad. Aquí les digo algo, que en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad y las intrahospitalarias se van a dividir en dos grupos. Se habla mucho que son 7 días y 48 horas. Si es 48 horas después de la hospitalización, o sea, quiere decir que viene el paciente, viene con ¿quién era? Creo que era Pedro, ¿cierto? Pedro. Pedro viene, se complica, tiene diabetes, se me complica, yo lo hospitalizo, ya. ¿Por qué vino? Vino por una descompensación de la diabetes, ya, vino por esa descompensación, ya, pero ya está hospitalizado. Entonces, al día siguiente empieza con un proceso respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que desde su ingreso, Pedro adquirió en este caso el proceso respiratorio. Entonces, yo estaría sospechando de qué? De una neumonía intrahospitalaria. O, por ejemplo, si viene dentro de las 24 horas, viene, por ejemplo, los pacientes, ya hablamos de diabéticos, necesitan insulina, por ejemplo. Vienen, llegan, reciben la insulina y se van. ¿Ok? Se van. Pero ha tenido un contacto con qué? Con el hospital. Entonces hablamos de, por ejemplo, de una neumonía intrahospitalaria. 48 horas, 48 más horas desde el ingreso hospitalario. Ahora, la neumonía intrahospitalaria también es menos de 7 días desde el egreso hospitalario. Y la neumonía adquirida en la comunidad quiere decir que es menos de 48 horas desde el ingreso, desde que ingresa, y más de 7 días después del ingreso hospitalario. Viene Juan, ¿cierto? Viene Juan, Juan recibió su medicamento, pongamos que haya tenido una neumonía típica, por neumococo le damos su amoxicilina por 7 días y se va. Ok, ya, yo le estoy dando tratamiento y todo, pero ¿qué pasa? Que después de 8 días vuelve a caer. Entonces ya no estamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad, ya no estamos hablando de una neumonía, si ha sido el contagio después de las 7 días de haber estado en un hospital, por ejemplo, que ha estado internado de una neumonía, pongamos, de una neumonía intrahospitalaria, se fue desde el ingreso de hospitalario, o pongamos que un apendicitis, que se complicó una peritonitis, se fue, pero llega a ser un proceso de tos productiva, empieza a tener fiebre, entonces ya estamos hablando de una neumonía adquirida por la comunidad. ¿Ok? Las neumonías asociadas a ventilador, estas se asocian obviamente a que han tenido antecedentes de haber recibido el proceso de intubación orotraqueal. El estado del paciente inmunocompetente, inmunocomprometido, ya lo hemos visto. Las barreras de defensa, las fibrisas, que es, como se los mencionaba, el primer mecanismo de defensa, que viene el patógeno, viene y se va, o se queda aquí.
las células ciliadas, como se nos mencionaba, la tos, que es el mecanismo que me puede durar hasta 3 meses, la inmunidad, que son los linfocitos y los macrófagos, ¿ok? Las 4 barreras principales. Ahora, eso ya lo habíamos explicado. Las manifestaciones clínicas, como se los mencioné, al principio teníamos las típicas y las atípicas, ¿ok? Las típicas ya habíamos visto qué es lo que resalta los crépitos. Aquellas subcrépitos, pero que se modifican con la tos, ¿ok? ¿Quién tenía fiebre? ¿Cuál de los dos tenía fiebre? ¿Cuál de los dos tenía fiebre? ¿La típica o la atípica? Que acá también hay una diferencia demasiado grande en la típica y la atípica. En este caso de la típica, nosotros vamos a encontrar un proceso también de fiebre, ¿ok? Ahora, ¿dónde nosotros encontramos matidez? En la típica. Y en la típica no encontramos matidez, ¿ok? ¿Dónde encontramos mayor disnea? En la típica. Entonces, esto básicamente quiere decir que son dos diferentes sintomatologías que me va a presentar el paciente, ¿ok? Fiebre, ya hemos visto, la fiebre alcanza hasta más de 39 grados, ¿ok? Es de aparición brusca. Eso también es distinto de la típica y la típica y la atípica. También encontramos taquicardia, encontramos escalofrío, sudoración, tos que a veces puede ser productiva, esputo mucoso, purulento o hemoptoico. También en algunos casos encontramos dolor pleurítico, síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea. También encontramos un dolor pleural, ¿ok? Que puede ser torácico o epigástrico. También encontramos una leucocitosis mayor de 12.000, ¿ok? Con una neutrofilia que va a ser mayor o igual a 6.000. En una radiografía de tórax vamos a encontrar una consolidación. Encontramos fatiga, cefaleas, mialgias y artralgias. En el examen físico ya hemos visto inspección, palpación, percusión y auscultación, sobre todo estertores crepitantes, acuérdense, crepitantes. En algunos casos encontramos un flote pleural. En la inspección encontramos al paciente que está taquipneico, son una respiración que es más superficial, más rápida. El uso de músculos accesorios de la respiración, por ejemplo, podemos encontrar la respiración de Kussmaul, que es más, aumenta la frecuencia y son más superficiales. La palpación encontramos el frémito táctil más intenso disminuido, las vibraciones vocales sobre todo, que van a estar aumentadas en uno y en otras van a estarles normales o ligeramente disminuidos. Percusión, mates, ¿ok? Mates. Y la auscultación ya hemos visto crepitantes, ¿no? Ahora, el diagnóstico, si bien es cierto, vamos a encontrar desde dos puntos de vista totalmente distintos en este caso. Vamos a encontrar el CUR, ¿cierto? Que esto es más que todo criterio de severidad de las neumonías, ¿ok? Nosotros vamos a encontrar, si está confuso, le damos un punto, la urea si está mayor de 7 milimoles por litro, vamos a encontrar también la edad, ¿no? Y en base a estos puntajes, nosotros vamos a ver cuáles son el criterio de severidad del paciente, ¿no? Cuando ya hablamos de 3 puntos a más, vamos a encontrar una admisión a la parte severa, ¿no? Los criterios también en la parte de diagnóstico, recuérdense los exámenes de laboratorio, que son muy indispensables, la leucocitosis mayor de 12.000 y la neutrofilia menor de 6.000. Si bien es cierto, en la leucocitosis podemos ver si hay desviación, si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda, si es derecha es viral, si es hacia la izquierda es bacteriana. Tenemos también algunos exámenes como la procalcitonina, que es más que todo para ofrece una mayor
especificidad del PCR para el diagnóstico de las infecciones bacterianas o virales, también la eosinofilia, y así podemos encontrar diferentes criterios. En los criterios de las neumonías nosocomiales vamos a encontrar la radiografía de tórax, por ejemplo. Recuerda que también cuando nosotros tenemos que hacer la radiografía al principio para ver en qué grado de severidad y luego para ver cómo ha ido el tratamiento, lo hacemos hasta en 3 meses para ver al menos algún avance en el paciente. Aislamientos en este caso, si encontramos apnea en el paciente, taquicardia, bradipnea, sibilancia, roncos o tos, sobre todo en pacientes de menos de 12 meses. Y bueno, en algunos casos pueden haber incluso un derrame pleural. También una sospecha de ventilación mecánica podemos encontrar de 1 a 2 criterios. Mayores, fiebre mayor de 38, secreciones purulentas, infiltrados pulmonares, sobre todo en la radiografía de tórax. Y la presencia de 2 o más criterios, leucocitosis, como se los mencionaba, que tiene que ser mayor de 12.000, una leucopenia, hipoxemia y aumento del FiO2 en más del 10%. Eso sobre todo en criterios de nosocomiales. Estos son en criterios de una NAC, una neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo el diagnóstico diferenciales, porque aquí encontramos también una bronquitis crónica, insuficiencia cardíaca, que también en algunos casos me puede hacer sospechar que no estamos hablando de una neumonía, por ejemplo. Neumonitis por radiación, y acá es que lo que se les mencionaba, ¿cierto? En la neumonía no solamente es infecciosa, sino también es inflamatoria, que puede ser por radiación, puede ser por un proceso eosinófilo necesariamente de inflamación. Los diagnósticos etiológicos, en este caso, la tinción gram me va a diferenciar si hablamos de un gram positivo o gram negativo, la valoración del esputo, si nosotros estamos sospechando de una TB, por ejemplo. El hemocultivo ya no se usa tanto, si bien es cierto, se puede pedir cuando hablamos de una neutropenia a consecuencia de una neumonía, las pruebas urinarias con antígenos. Sobre todo hay algunos patógenos que sí se asocian más, por ejemplo la legionela o el neumococo, el PCR, la reacción de cadena polimerasa, sobre todo cuando estamos sospechando de una infección de respiratoria viral, y podemos sospechar de una legionela, entre otros. Los biomarcadores, que todo eso nos puede dar. Pero en la práctica clínica, ¿qué es lo que más me importa? El hemograma completo y la radiografía de tórax. Estoy sospechando de una TB, un cultivo de esputo o puede ser una tinción grama en este caso. Las neumonías adquiridas en la comunidad se van a diferenciar cuál de las dos, sobre todo en las típicas y en las atípicas, porque es distinto la parte de tratamiento. El tratamiento básicamente, cuando hablamos de una NAC como tal, vamos a hablar de una cefalosporina de tercera con un macrólido. Desde que ingresa al hospital, si hay criterio de ingreso, si es que no, o si es que sí en este caso, ¿no? Si es que no, en este caso un síndrome típico, una amoxicilina con un ácido clavulánico o una quinolona. Si es un atípico, estamos hablando de una quinolona respiratoria, una quinolona, un macrólido, una doxiciclina. Si tiene criterios de UCI, como se los mencionaba, importa mucho la parte de la severidad. Si es que no, tenemos que ver si hay un proceso de sospecha de aspiración, si es que no, si es que sí. Si es que sí, una cefalosporina de tercera más una clindamicina, un metronidazol, una amoxicilina con un ácido clavulánico. Si es que no, de igual manera, amoxicilina con ácido clavulánico o cefalosporina de tercera. Si es que sí, de igual manera una cefalosporina. Si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a hablar de una típica y una atípica, es muy distinto. Si hablamos de una atípica, nosotros podemos darle, por ejemplo, una citromicina,
sobre todo cuando hablamos de procesos con patógenos o una típica con una amoxicilina, ¿no? Entonces, los pacientes ambulatorios normalmente vamos a dar un macrólito como una citro, una claritro o una eritromicina. Si está en pacientes hospitalizados, una fluoroquinolona o un betalactámico. Pacientes hospitalizados, esto es más que todo cuando hablamos de una leve, una moderada y una severa. Betalactámicos como una citromicina. Eso es más que todo cuando hablamos de una NAC y el criterio de severidad. Cuando son nosocomiales, normalmente tenemos que cubrir pseudomonas y Staphylococcus aureus, que son sensibles a los betalactámicos, ¿no? El piracidamida o el meropenem y una quinolona en este caso, o una aminoglucósido. Tenemos que ver mucho si es que son resistentes. Si hay un estafilococo resistente a meticilina, por ejemplo, en diabéticos o en una colonización previa con el linesolit, como una legionela, en este caso, podemos hablar de un levofloxacino, un Acinetobacter baumannii, que esto más que todo se asocia a ventiladores mecánicos, ¿ok? Entonces hablamos de una neumonía, por ejemplo, aspirativa. Entonces, todo eso nosotros vamos a encontrar en las partes de las neumonías. Importante saber el patógeno que nosotros vamos a estar hablando. En el caso de las bronconeumonías viene a ser similar, la clínica también viene a ser similar, sin embargo van a variar. En las bronconeumonías va a haber un síndrome de condensación que va a ser inflamatoria, igual que la neumonía. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que se va a dar en los bronquios, ¿cierto? En los bronquios. Estas, de igual manera, es a nivel de parenquima pulmonar, que me puede dar bronquitis o bronquiolitis. Y estas pueden ser causas bacterianas, víricas, micoplasma, bacterias o hongos en este caso. La etiología es más común, sobre todo en invierno, por lo mismo que se los mencionaba, es de igual manera que la neumonía, solamente que cambia dónde se va a localizar en este caso todo este proceso, ¿cierto? Sin embargo, en el caso de las bronconeumonías son más localizados, si se dan cuenta, más localizados, y es por segmentos, ¿ok? Por lóbulos, que también es distinto a las neumonías lobares, que abarcan más de dos lóbulos y la clínica es más completa. A nivel global, el 25% de las muertes en menores de 5 años por bronconeumonía. Recordar que en el caso de las bronconeumonías se asocian más a pacientes pediátricos, ¿ok? Estos se van a asociar más a pacientes pediátricos. La edad a los extremos de vida, como se los mencionaba, el ambiente también. Ahora, algo que no se los mencionaba, que es sobre todo la clínica, la triada clásica de la epidemiología de las transmisiones, es que nosotros vamos a encontrar una fuente infectante, el huésped que es susceptible, y el ambiente, ¿ok? La fuente, ya se los mencioné, virus, bacteria, hongos, parásitos. El paciente o el huésped, que vendría a ser de acuerdo a la edad, ¿cierto? Recién nacidos, neonatos, lactantes, adultos mayores. Y el ambiente, sobre todo, ¿a qué se asocia? Por ejemplo, al hacinamiento. ¿Ok? Es importante. Manifestaciones clínicas, la disnea, fiebre, escalofríos, tos seca, el esputo que va a ser purulento por lo mismo que tiene que botar, ¿ok? La etiología puede ser lobulillar o puede ser bronquial, abarca todo el árbol bronquial. Si es lobulillar, el Staphylococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, perdón, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, o para influenza también. Las neumonías lobares, como se los mencionaba, igual parte de la congestión, hepatización roja, hepatización gris, resolución. 2 días, 4 días, 6 días y 2 meses.
¿Ok? A partir de 2 meses yo ya puedo pedir una radiografía de control. Las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a encontrar, fiebre, anorexia en algunos casos, vómitos, pérdida de peso, malestar general, los síntomas, tos seca o tos productiva. Como se los mencionaba, en el caso de las bronconeumonías y las neumonías vienen a ser la misma clínica, diferente es la patología. Los signos variables de la insuficiencia respiratoria, aleteo nasal. En el caso de aleteo nasal, estamos hablando ya de una insuficiencia respiratoria asociada a eh, pacientes pediátricos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de la escala de Silverman-Anderson? ¿Ok? El aleteo nasal viene a ser uno de esos criterios. La disnea, cianosis, taquicardia, extractores alveolares diseminados. Encontramos tos, sibilancias dignas, opresión torácica o en algunos casos un dolor pleurítico o gástrico. El tratamiento amoxicilina y cefalosporinas, que vienen a ser amoxicilina de 100 miligramos o cefalosporina de 1 gramo cada 8 horas. Eso es básicamente todo lo que les quería mostrar. Me pueden seguir en mi página como apuntes. De igual manera tengo un canal de difusión que ustedes ingresan y se encuentra aquí el canal de difusión. Algo que también les quería mencionar es... Ay, ya está. Algo que también les quería mencionar en este caso es que actualmente estoy sorteando una media beca y pueden ingresar y pueden participar de este curso, que es un curso de anatomía, ¿no? Y aún está habilitado para que ustedes lo puedan seguir participando. El sorteo es hasta el día de mañana, hasta las 7, que va a ser mediante un Instagram Live. Y los que desean pueden unirse. Y gracias por invitarme a la ponencia. Muchísimas gracias por compartir ese increíble conocimiento. Lastimosamente, Miley se tuvo que retirar, pero hablo en nombre de los organizadores y del público presente, que fue una ponencia bastante completa, sobre todo para los estudiantes que lo ponen en práctica y además instruyen a futuros médicos. La comprensión profunda de la neumonía y su gestión efectiva son fundamentos para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de nuestros pacientes. Agradezco su atención y compromiso con la salud de todos, a todos los participantes, y recordemos siempre, ¿verdad?, que el conocimiento será nuestra mejor arma para combatir las enfermedades. No sé si hay alguna duda de los presentes hacia la doctora. Bueno, pareciera que no hay dudas, entonces no nos queda más que agradecer el tiempo de la doctora y desearles a todos una muy feliz tarde, noche, dependiendo de dónde nos ven, y que Dios bendiga sus hogares y su familia. Muchísimas gracias a todos por participar. Pasen feliz noche, tarde.